Cuaderno número 40 de Cristianismo y Justicia. La Revolución del Este, análisis de un fracaso. A cargo de Benjamín Bastida Vilaz. Benjamín Bastida es catedrático de Política Económica en la Universidad de Barcelona y colabora en el Seminario del Área Social de Cristianismo y Justicia. Presentación. Los acontecimientos de la historia reciente han sido interpretados, a veces, de modo superficial, como el triunfo o el fracaso de un sistema sobre otro. En definitiva, como el triunfo del sistema capitalista liberal. Determinados intereses quisieran llevar el análisis al extremo de presentar el sistema que consideran vencedor como el único camino para nuestro mundo, basándose en la experiencia de los reveses que ha sufrido el socialismo real y rehuyendo el juicio crítico sobre los efectos que el capitalismo liberal ha producido, por lo menos hasta el presente, en los países llamados del tercer mundo. Son palabras de Juan Pablo II en México, reafirmadas en su última encíclica. El mundo occidental no les ha hecho caso, pese a que proceden de un hombre que ha sido de los mayores enemigos de los sistemas comunistas e incluso, según algunos, artífice parcial de su derrumbe. Pero las palabras del Papa no podrán ser aceptadas si partimos del análisis habitual que ha hecho el Occidente del fracaso del Este. El Papa señala precisamente que los análisis occidentales traspasan fácilmente los límites del análisis, llevándolo al extremo de convertirlo en interpretación global. El presente cuaderno de Benjamín Bastida, catedrático de Política Económica en la Universidad de Barcelona, trata de ofrecer un marco de consideración que pueda impedir el salto de unas constataciones fácticas a unos dogmas valorales, aún más que por lo que dice, vale porque apunta a aquello que nosotros no queremos decir. Es decir, muestra un marco en el que caben preguntas a las que nosotros no dejamos sitio. Por ejemplo, los fracasados sistemas del Este no intentaron resolver problemas que nosotros ni siquiera hemos querido abordar. ¿Hubo en el Este realizaciones parciales o momentos de su evolución que puedan conservar su valor a pesar del fracaso global? ¿Cuáles serían esas parcialidades y por qué se frustraron aquellos momentos? Son preguntas que giran todas ellas en torno a esta otra más amplia. El fallo de unas realizaciones supone la inexistencia de unos valores que quizá eran buscados por aquellas realizaciones fallidas. Notemos como ejemplo lo que ocurre en Occidente con el valor igualdad. Desde que cayeron los sistemas comunistas, se pregona entre nosotros que la igualdad no es ningún valor, porque los hombres son desiguales en méritos, trabajadores o perezosos, y en necesidades. Unos son enfermos, otros artistas, etc. Pero al hablar así, se insinúa como consecuencia tácita que todas las desigualdades que existen en nuestro Occidente están justificadas por deberse a esos motivos. No se dice que nuestras hirientes desigualdades puedan obedecer, y de hecho obedecen, a la rapiña, a la injusticia, a la apropiación legal de lo común y al diferente trato que da el sistema a unos u otros, más que a las otras causas aludidas. Algo parecido ocurre con el valor del Estado. Se dice que el fracaso del Este pone de relieve que la gestión estatal de la economía es solo y siempre una calamidad. Se identifica así una intervención en primera instancia y en última instancia. El Estado no está para dirigir desde el comienzo la actividad económica, abortando todo derecho a la iniciativa económica. Juan Pablo II en Solicitudo Rei Socialis. Pero quizás sí que es indispensable el Estado para suplir y para salvaguardar los derechos de los más débiles. Así vemos que ocurre en otros terrenos de la vida social. Por ejemplo, en el campo de la justicia civil. Si dos personas llegan por su cuenta
a una conciliación, no debe intervenir el Estado. Pero si no hay conciliación, queda a la autoridad judicial el establecer la justicia sin que cada cual pretendiera tomársela por su cuenta contra el otro. Ahora bien, es claro que en nuestro sistema de competitividad, la actividad económica no es una actividad de cooperación, sino de competición, de pleito y hasta de lucha. Por consiguiente, el valor igualdad y el valor justicia para los débiles no pueden ser dejados de lado en virtud del análisis de una situación histórica, aunque quizás habrán de ser combinados y armonizados con otros valores. Pretenderlo primero no es realizar un análisis, sino sacar, como de una chistera de prestidigitador, justificaciones interesadas. Esas reflexiones elementales sirven para presentar el presente cuaderno. Su autor suministra unos elementos de análisis de los cuales no se deducen esas consecuencias axiológicas nefastas. Por supuesto, siempre será posible que otros economistas no estén de acuerdo, pero lo que no cabrá es decir que el desacuerdo obedece a la falta de información o de competencia de su autor. El desacuerdo es lógico, porque la economía no es una ciencia exacta, puesto que no trata con números, como las matemáticas, ni siquiera con la vida, como la medicina, sino con la vida y la libertad, que son factores mucho menos precisos que los números. Por eso, lo decisivo no es el desacuerdo, sino la pregunta última del cuestionario que acompaña a este cuaderno. En ella se sugiere que, en caso de desacuerdo, examinemos las razones y nos preguntemos por su objetividad en el sentido de independientes del clima de intereses occidental, por si pueden obedecer a presiones tácitas del ambiente, etc. La Revolución del Este. Análisis de un fracaso. Los cambios acaecidos a finales de 1989 en la hasta entonces denominada Europa del Este han sido analizados de una forma monótona y contagiosa, tanto en la prensa como en artículos de científicos sociales reconocidos, y sin llegar todos al tópico del fin de la historia, las interpretaciones son coincidentes en muchos aspectos. Por ejemplo, en Arrogate, donde se celebró en el mes de julio de 1990 el cuarto Congreso Mundial de Estudios Soviéticos y de Europa del Este, los analistas de Occidente y también los de aquellos países que por primera vez participaban en el Congreso parecían todos haber descubierto las virtudes puras y más o menos duras de la economía de mercado. Existen, sin duda, matices y excepciones para esta afirmación, pero considero que vale la pena contribuir a evitar los contagios científicos antes de que se conviertan en epidemias ideológicas. Para ello, vamos a examinar los elementos tópicos del análisis habitual, junto con otros elementos que no se han tenido tan en cuenta, porque sólo del encuentro de ambos brotarán unas perspectivas correctas para el futuro. Primer apartado, el análisis más difundido. Este análisis corresponde a un amplio abanico de autores y publicaciones que van desde la derecha económica y política hasta el eurocomunismo o comunismo reconvertido, pasando por la socialdemocracia. Notemos los puntos en que coincide. Primero, cierta sorpresa por la rapidez e imprevisibilidad del derrumbe, como si hubiese sido una especie de estrategia de dominó a la inversa. Solo un par de meses antes de la caída del muro, todavía se hacían clasificaciones de países del este pro-perestroika o anti-perestroika. Segundo, en términos económicos, el derrumbe se analiza como demostración del fracaso del sistema económico socialista. En muchos casos, se cuestionan incluso los que hasta entonces habían sido considerados como logros del sistema.
igualdad de oportunidades educativas, sanidad, formación profesional, eliminación de la miseria, etc. En este tipo de análisis de liquidación por cambio de propietario, no suelen tenerse en cuenta diferencias geográficas entre países ni temporales, como la referencia a una progresiva degradación de los niveles de satisfacción de necesidades a partir de cierta época. A veces se aportan ejemplos como una buena dosis de inconsecuencia. Tal es el caso de Rumanía, una de las economías más quebradas y presentada como muestra del desastre de la gestión socialista. Pero no se dice que la misma Rumanía había merecido los informes favorables del Fondo Monetario Internacional por su esfuerzo en cumplir las recomendaciones del citado organismo. Y ello no solo en la época de los coqueteos de Occidente con el aperturista, entre comillas, Ceausescu, en los años 70, sino 2 meses antes de la caída del dictador. Tercero, de la constatación del fracaso se pasa sin solución de continuidad a la reafirmación de la economía de mercado y de la empresa privada. Según el grado de especialización del analista, se descompondrá esta afirmación general en una serie de preceptos como los siguientes: necesidad de acabar con las subvenciones a los precios y de establecer precios mundiales, reducción drástica del papel del Estado y reprivatización de empresas y explotaciones agrícolas, cierre de las empresas que no sean económicamente rentables, flexibilización del mercado de trabajo y admisión del paro, devaluación de la moneda nacional hacia la convertibilidad en términos de mercado, apertura al capital internacional. Por otra parte, es innegable que las reformas económicas iniciadas por los nuevos gobiernos en esos países contienen todos estos elementos, o una mayoría de ellos, y parecen partir de ese redescubrimiento de las virtudes del mercado nacional e internacional. Cuarto, en términos políticos, el pasado es calificado como dictadura, personal o del partido, y sin solución de continuidad se pasa a la afirmación de las excelencias prácticamente insuperables y por de pronto no superadas de la democracia formal occidental, pluripartidismo, elecciones periódicas, división formal de poderes, etc. También en este caso se hacen distinciones entre los diversos sistemas de democracia formal. Cualquiera de ellos parece excelente. Por otra parte, puede ser destacable como anécdota ilustrativa el eco favorable de la transición española en países como Hungría o Polonia. Algunos comentarios llegan a formular el deseo de la figura del rey para conferir estabilidad al cambio. Y quinto, el siguiente paso en este análisis tiene un alcance mayor. A partir de la demostración del fracaso económico y político de aquellas sociedades, se cuestiona la Revolución de Octubre. Naturalmente, esa puesta en cuestión arroja un resultado negativo. La Revolución de Octubre no presentó ningún progreso, sino un grave retroceso social de consecuencias lamentablemente prolongadas. Entre esta apreciación y el rechazo del marxismo como método de análisis socioeconómico y como propuesta de superación del sistema capitalista, no hay más que una débil barrera que se traspasa con facilidad y con una cierta sensación confortable de victoria definitiva, de superación de una etapa oscura de la que no quedan más que algunos flecos. Así, parece convertirse en realidad aquel chiste cruel. El socialismo es una larga transición que va del capitalismo al capitalismo. Después de 40 años en unos casos y después de casi 75 en la URSS, la razón, la humanidad, el progreso han acabado por abrirse camino. Todo resumen es necesariamente esquemático. Tal vez para hacer justicia
a todos los analistas del abanico citado, habría que referirse a matices que distinguirían a los socialdemócratas de los portavoces más genuinos del capitalismo liberal. La sensación, sin embargo, es que estas diferencias son cada vez más confusas y difusas, salvo contadas excepciones en uno y otro campo. Apéndice a este análisis: los desconcertados. Para completar la gama de lo que en Europa se viene llamando grupos con presencia parlamentaria, conviene referirse en algún momento a los partidos comunistas más ortodoxos, que en el Estado español estarían representados por el Partido Comunista de los Pueblos de España, por el Partido Comunista de Cataluña en Cataluña, etc. El tono dominante en estos casos oscila entre el desconcierto y el apego a la ortodoxia. Desde la perspectiva política, manifiestan su apoyo a los partidos comunistas tradicionales de aquellos países y se agarran al clavo ardiendo de que mantienen una cierta representación en algunos y en otros, como Bulgaria, Rumanía, son mayoritarios, que no solo han sido capaces de dirigir las reformas desde los 60 a los 80, sino que luego han sabido asegurar una transición pacífica hacia un régimen pluripartidista, lo que demuestra que cuentan con elementos muy valiosos entre sus miembros y que, una vez se hayan liberado de los miembros más conservadores y corruptos, se recuperarán y serán de nuevo la fuerza de avance social. Pero desde la perspectiva económica, el desconcierto es tal vez mayor. No pueden negar la ineficiencia económica de aquellos regímenes. No pueden negarla ahora, pues hasta hace un año, en 1989, los logros pesaban mucho más que los defectos. Pero la generalización del mercado, la desaparición de la planificación centralizada y, sobre todo, la privatización de las empresas no les resulta fácilmente aceptable, pues la sienten como un retroceso desde trincheras defendidas durante mucho tiempo. Con mayores o menores resistencias se expresa la necesidad de un debate a fondo o de una mejor información entre los miembros de estos partidos más ortodoxos. Segundo apartado. Un análisis alternativo de los cambios en la Europa del Este. Hasta aquí el pianoforte de los análisis, aquello en lo que se insiste machaconamente, aleccionadoramente. El objetivo de esta segunda parte es poner sordina al piano y ofrecer un análisis más ajustado a la realidad concreta de aquellos países. Las grandes palabras y las afirmaciones generales, el socialismo fracasado, etc., deben manejarse con una gran precaución. En mi opinión, el análisis más difundido al que acabamos de referirnos viola interesadamente esta norma científica, pues no es conforme al rigor científico poner etiquetas precipitadamente. Tesis central. ¿Qué se ha venido abajo en realidad en la Europa del Este? Se han venido abajo determinados sistemas de organización social, económica y política cuyos rasgos predominantes eran la jerarquización vertical y la burocracia centralizada, hasta extremos criticados no solo en Occidente, sino en el seno de esas mismas sociedades. A estos regímenes muchos los han identificado con el socialismo, unas veces por necesidad o conveniencia de mantener un punto de referencia, un ídolo en definitiva, otras por pereza autocrítica o por motivos más inconcesables, como el miedo o el deseo de mantener un poder de representación ante los trabajadores. Sin embargo, analizar los motivos de la identificación de aquellos países con el socialismo no es tan importante como establecer la falsedad de esa identificación. Las características dominantes citadas antes y acentuadas con el paso del tiempo contradicen la utopía socialista de la que solo
presentan algunos rasgos deformados. No es, por tanto, el sistema socialista el que fracasa con el levantamiento de las poblaciones, sino el régimen político y económico urdido por la burocracia dominante en esos países. Esta constatación y la dimensión internacional de los acontecimientos conduce a formular una tesis que, desde la óptica del análisis más difundido, puede parecer provocativo. Lo que fracasa no es socialismo como propuesta política y económica, sino el orden político y económico internacional en su intento de frenar, mediante la burocracia, la revolución de los pueblos de la Unión Soviética y del este de Europa, entendiendo la revolución como el camino hacia la libertad, la justicia y el bienestar. Comentarios a la tesis central. Los contenidos de esta proposición merecen un análisis detallado precisamente para no incurrir en una actitud semejante a la expuesta en nuestra primera parte, aunque de sentido contrario. Primero, el primer punto de este análisis es de carácter temporal histórico, profundizando en el examen de los acontecimientos, superando la sorprendente sensación de caída de las fichas de dominó, es preciso advertir que el proceso de liberación de esos pueblos no ha sido un derrumbe de la noche al día, fruto de una maniobra del signo que se quiera. Al contrario, el enfrentamiento burocracia-población, con todas sus confusiones y contradicciones, ha sido permanente y no había llegado a saldarse, posiblemente aún no está saldado en todas partes, ni en favor de la burocracia ni en favor de la población. Este enfrentamiento había tenido momentos dramáticos. Alemania, el 53, Hungría, el 56, Checoslovaquia, el 68, Polonia, casi en cada decenio y sobre todo en los 70 y los 80. Pese a la represión, la lucha por la verdadera libertad se ha mantenido y, aun con todos los ríos revueltos y ganancias de pescadores que se quiera, hay que ser capaces de distinguir el impulso original, que es el mismo que se halla en la base de la resistencia sorda contra la burocracia dominante. Dejaremos de hacer ver que trabajamos cuando dejéis de hacer ver. Segundo, el segundo punto importante del análisis se centra en el carácter contradictorio de la burocracia y en las consecuencias que comporta para el funcionamiento económico y social. Por una parte, el burócrata en el socialismo solo puede mantenerse en el poder como garante y gestor eficiente de las conquistas populares. Por eso, ha de llenarse la boca con las citadas conquistas, la repetida fórmula, el bienestar material y cultural del pueblo. Ha de ocultar sistemáticamente los fracasos o la verdadera causa de los mismos. Y lo que es aún más importante, le es difícil al burócrata atacar frontalmente aquellas conquistas populares, incluso cuando le convendría hacerlo, para salvaguardar sus propios privilegios e intereses. Aquí reside la contradicción del burócrata, porque la burocracia, por otra parte, en sus distintos niveles, constituye un grupo parasitario. Los intereses parasitarios de la burocracia y la reproducción y defensa de los mismos contra los intereses populares degrada progresivamente la situación económica y conduce a la crisis global. Entre esos costes del parasitismo burocrático habría que anotar los privilegios materiales y culturales, los costes directos del aparato represivo, la necesidad de mantener sucesivas capas protectoras burocráticas, la carrera armamentística, etc. Existen sin duda diferencias entre unos y otros países. En todos, sin embargo, el coste más significativo, puesto que se extiende a todos los sectores de la producción y distribución, es la gestión burocrática de la economía. Tercero, desde los dos puntos anteriores pueden entenderse los contrastes, las luces y negruras comunes a esos países.
Los logros, como por ejemplo haber sabido rápidamente del subdesarrollo, establecer sistemas generalizados de educación, sanidad, etc., el respeto al trabajo y a las condiciones laborales, los avances científicos y tecnológicos. Todo aquello, en fin, que los de la izquierda occidental amontonaban en un platillo de la balanza. Y en contraste, la poca eficiencia económica a partir de determinado momento, la incapacidad para satisfacer las aspiraciones proclamadas y asumidas, la escasez de bienes de consumo, el despilfarro de recursos, el monolitismo cultural y político. Y notemos cómo desde la perspectiva indicada puede entenderse también la degradación alarmante de los últimos años, más o menos ocultada entonces y ahora manifiesta. Es el proceso de crisis resultante del enfrentamiento y de la contradicción antes citados. Cuarto, las discusiones acerca de las reformas económicas, planificación o mercado socialista, posibilidad de utilizar mecanismos de mercado, etc., pasan, en mi opinión, a segundo término, cuando se trata de analizar aquellas sociedades concretas en su pasado y en sus perspectivas, si se cumplen los planes de los burócratas reconvertidos. Pues, en realidad, no ha existido una planificación socialista democrática, sino una planificación burocrática, lo cual quiere decir, a la vez, hipercentralizada. Burocracia central tratando de imponer sus intereses y pluricentralizada. Burocracia ministerial y empresarial tratando de ganar áreas de estatus y poder. Esta caricatura de planificación topaba a su vez con la resistencia pasiva o activa de los trabajadores y campesinos. No hay ninguna duda de que la discusión abstracta planificación o mercado, planificación y mercado es importante para orientar un hipotético proceso de transformación social. Pero en cualquier caso, si la economía es una ciencia de relaciones sociales, es más importante preguntarse por los intereses de los planificadores o de los mercaderes. Por tanto, lo realmente definitivo es garantizar, conservar y potenciar algo tan genuino en un proceso revolucionario y tan complejo como los organismos de democracia popular a todos los niveles. Quinto, hay no obstante una objeción bien fundada que podría hacerse a los razonamientos anteriores, sobre todo a la afirmación principal que los ha originado. Recordemos que esta tesis era: lo que fracasa no es el socialismo como propuesta política y económica, sino el orden político y económico internacional, fundamentalmente capitalista, dado que los dos bloques responden a los acuerdos de Yalta en su intento de frenar mediante la burocracia la revolución, entendida como el camino hacia la libertad, la justicia y el bienestar de los pueblos de la Unión Soviética y del este de Europa. Pues bien, una lectura apresurada de esta tesis podría llevar a la conclusión de que en ella se identifica como capitalistas también a los países del antes denominado bloque del Este, y ante eso una objeción inmediata podría formularse así: el bloque del Este se enfrentaba al avance del imperialismo, ayudaba a las revoluciones en el tercer mundo, Cuba, Vietnam, Angola, etc., frenaba el avance del expansionismo de los Estados Unidos, que ahora se ve con las manos más libres para intervenir incluso militarmente en lugares como Nicaragua, Panamá, el Golfo, Cuba como próxima conquista. Para salir al paso de esta objeción, hemos de hacer primero una advertencia y enseguida dar una respuesta. La advertencia es que la oposición a una política imperialista concreta es condición necesaria, pero no suficiente, de comportamiento antiimperialista. El orden económico internacional, básicamente capitalista, no funciona siempre como un bloque homogéneo, sino que hay enfrentamientos de intereses
entre potencias claramente capitalistas y a veces hasta pueden llegar a las manos. Decir esto tampoco es decir que el comportamiento del antiguo bloque del Este haya sido exactamente igual que el del Oeste. La respuesta de fondo es que la burocracia, cogida en la contradicción de que hablábamos antes e impulsada, forzada por sus pueblos, no podía entregarlo simplemente al expolio capitalista sin exponer su propia permanencia en el poder. Y esta motivación, combinada con la posibilidad de aumentar su capacidad de negociación o prestigio en el orden económico internacional, la llevaba a intervenir en las luchas de liberación de los países sometidos al imperialismo, aunque es verdad que, por su propia crisis interna, intervenía cada vez menos y de forma a menudo subordinada. Tercer apartado. Perspectivas. La consecuencia de los análisis realizados en la segunda parte de este texto es que no hemos llegado al final de la historia, sino al final de una historia. Ahora comienza otra historia que ciertamente puede ser muy diferente del esbozo apuntado por el análisis más difundido. Es decir, puede no ser una época de prosperidad y pax imperial inmediata para los que se hayan subido al carro de los triunfadores, sino una época de enfrentamientos abiertos entre los que detentan el poder y los que aspiran a la libertad y a la justicia. Pero esta otra historia no ha hecho más que empezar. De forma esquemática, los argumentos que abonan esta posibilidad son los siguientes. Primero, el contexto económico mundial. El orden económico internacional, gestionado por los altos organismos internacionales como el FMI, etc., no era en absoluto estable, sino que contenía, ya antes de los cambios en el Este, un cúmulo de situaciones potencialmente explosivas no derivadas de la división en bloques: deuda del tercer mundo, déficit norteamericano, precios de la energía, depauperación creciente de poblaciones enteras del planeta, etc. No podían, antes de los cambios en el Este, ni pueden ahora, apreciarse síntomas de mejoría en estos aspectos, sino de creciente insostenibilidad. Se viene diciendo que las revoluciones del Este constituyen un alivio en la tensión por la desaparición del enfrentamiento político y por la apertura de nuevos mercados. No debería pasarse por alto, sin embargo, que las condiciones impuestas para la integración de esas sociedades en el mercado mundial pueden originar un nuevo foco de inestabilidad para el orden económico imperialista. Piénsese en la resistencia de la población a los aumentos de precios, al cierre de fábricas y aparición del paro, etc. Segundo, decantación futura de los países del Este. El resultado de las primeras elecciones formales en algunos de estos países, Polonia, Hungría, Checoslovaquia, República Democrática Alemana, y los programas de gobierno adoptados han supuesto una indudable decepción para la izquierda. Parecen confirmar, contrariamente a la tesis que sostenemos, el fin de la historia y la derrota política y económica del socialismo. ¿Qué cabe responder a esto? Sin duda, es un mal comienzo, pero los resultados deben analizarse con sentido crítico. En primer lugar, ha sido derrotado el partido que representaba a la antigua burocracia, no una propuesta socialista. Han triunfado coaliciones liberales o democristianas en práctica ausencia de organizaciones de izquierda con experiencia electoral. Y aun esto no es del todo exacto. Debería analizarse con cuidado el caso de Solidarnosc, aunque en el gobierno inmediatamente posterior a la caída del régimen comunista polaco se impusiese la línea democristiana que ya ha tenido su primera crisis grave. En segundo lugar, esto no es más que el comienzo de una etapa en la que pueden producirse errores y aciertos, avances y retrocesos. Unas primeras elecciones, sin programas aplicados todavía, no dan estabilidad en ningún sentido. Recordemos, por otra parte, la trampa democrática que puede representar un proceso electoral global y puntual
periódico, sin instituciones democráticas permanentes de base. Finalmente, lo que no puede negarse es que esos resultados ponen de manifiesto el enorme perjuicio causado por el estalinismo a las genuinas propuestas socialistas. Posiblemente habrá de pasar bastante tiempo antes de que palabras como socialismo o comunismo puedan emplearse en conversaciones con compañeros del Este para expresar preocupaciones y proyectos comunes. Tercero, posibilidades económicas. Los escenarios reales de integración de esas economías en el mercado mundial no son halagüeños. Lo que tuve ocasión de escribir hace unos meses sigue teniendo vigencia. En la euforia del cambio se han aireado las ventajas de la colaboración de las economías occidentales, europea y alemana más en concreto, con estos nuevos países hacia la reconstrucción de una Europa única. Al comienzo, todo parecían ventajas mutuas. Para los nuevos, rehacer sus economías. Para los países de la Comunidad Económica Europea, la apertura de nuevos mercados y de posibilidades de inversión. Para los más europeístas, la oportunidad de constituir una verdadera potencia económica frente a Estados Unidos y Japón. Al mismo tiempo, se anunciaban los peligros y las precauciones a tomar. La reunificación alemana, con todas sus variantes, como la del fantasma de una Alemania fuerte volviendo a dominar en Europa, el desplazamiento del centro de gravedad económico hacia la Europa central, ahora sin fantasmas, marginando a las economías del sur, España, Portugal, Grecia, tal vez Italia, el problema de la URSS, es decir, Europa con o sin la Unión Soviética, pues Alemania puede digerir a los 6 pequeños países, pero ¿es posible marginar a la URSS? Incluso desde América Latina se han alzado voces reclamando que las potenciales ayudas económicas de los fondos europeos no se desvíen en demasía hacia el este. Pero la economía es mucho más dura que estas elucubraciones geopolíticas, respetando todo lo que ellas puedan contener de verdad. La verdad económica, por un lado, es que estas economías son economías arruinadas. No son todavía un lugar para negocios fáciles, no sé si prometedores en un futuro. Por el otro lado, la verdad económica es que el capitalismo internacional busca la rentabilidad en sus inversiones y que gran parte de ese capitalismo busca la rentabilidad financiera más que la derivada de la producción industrial. Ahí está el problema de la deuda del tercer mundo. Desde esta verdad económica podrían diseñarse 3 escenarios para el futuro de la colaboración de Occidente a la reconstrucción de las economías socialistas. El primer escenario, una versión actualizada del Plan Marshall para el Este. Reconstruir allí la otra mitad de Europa a semejanza de la Comunidad Económica Europea, potencial económico, mercados solventes, etc. Segundo escenario, la taiwanización de esas economías. Aprovechar los recursos de mano de obra barata y las facilidades que puedan dar los nuevos dirigentes para la instalación de factorías dependientes de casas matrices occidentales. Y el tercer escenario, la latinoamericanización del ARI, explotación de recursos naturales, URSS incluida, con la mínima estructura industrial necesaria para dicha explotación, marginación social de numerosos grupos de población y atención muy leve al país como mercado potencial, atención más bien solo a los grupos solventes. Pero se adivinan también algunas dificultades que cuestionan la posibilidad práctica de desarrollo de cada uno de estos escenarios. Primero, el hipotético nuevo Plan Marshall debería contar con algún tipo de burguesía en el este, empresarios, capitanes de industria, llámeseles como se quiera, capaz de dirigir una reconstrucción autónoma, aunque dependiente, en el terreno político y en el económico. Y sería cuanto menos aventurado confiar en los antiguos burócratas y funcionarios. La experiencia soviética, a medio camino, no es alentadora en este sentido. Por otra parte está el coste de la operación. ¿Cuánto habría que invertir o prestar para ello?
sobre todo si se incluyera la Unión Soviética, y el plazo en que podría rentabilizarse. ¿Es capaz el capitalismo actual de correr esos riesgos? Más todavía, ¿están interesadas las transnacionales en ayudar a que nazcan posibles competidores? Segundo, el escenario del sureste asiático o taiwanización parece más factible a primera vista, pero puede originar problemas de saturación del mercado mundial ya abastecido desde aquella zona y con problemas de competencia entre productos y caídas de precios. Por otra parte, aparecen cuestiones de dimensión al comparar ambas áreas económicas. En el sudeste asiático son por lo general pequeños, en el este de Europa son mayores, pero si se incluye la Unión Soviética serían enormes. Finalmente, habría que comparar la estabilidad política y social, asegurada a través de cuasi dictaduras o de estados fuertes en el sudeste asiático, y la inestabilidad actual del aparato estatal en los países del este. Los analistas suelen observar que el periodo de expansión de los NICs, nuevas industrias, países de nueva industrialización, ha sido posible gracias a aquella estabilidad impuesta o aceptada, que permite las largas jornadas de trabajo, las escasas condiciones de seguridad en el mismo, etc. El escenario latinoamericano es posiblemente el de menor coste de explotación para el capitalismo, por cuanto es más fácil desentenderse del mismo en un momento dado, pero requiere también algunas garantías antes de llevarlo a la práctica, garantías de propiedad y gestión y de cierta estabilidad social y política que en todo caso no ponga en cuestión aquellas. Por de pronto, es el Fondo Monetario Internacional quien directa o indirectamente dirige las operaciones, la concesión de los necesarios préstamos para esas economías, en este momento préstamos y supervivencia, incluso los préstamos y los acuerdos con la Comunidad Económica Europea se supeditan al cumplimiento de las condiciones que el FMI dicta o aconseja. Y estas condiciones son, fundamentalmente, políticas durísimas de estabilización, introducción de mecanismos de mercado, fin de las subvenciones a los productos básicos, lucha contra la inflación, es decir, por la vía de la contención salarial, devaluación, convertibilidad de las monedas, apertura al comercio internacional y, en una segunda fase, restablecimiento de la empresa privada y garantías para la propiedad industrial. Aproximadamente, estas eran las líneas de la política económica del primer gobierno polaco y las que intentará mantener el segundo, si consigue cabalgar la crisis. Téngase en cuenta que, en los tres escenarios anteriores, hemos supuesto una cierta aquiescencia de la población. ¿Será fácil obtener esta aquiescencia con el señuelo de un consumo individual diferenciado o tropezarán aquellos escenarios con una resistencia y una búsqueda de modelos económicos y sociales realmente solidarios? Cuarto, camino recorrido hasta ahora. Los primeros resultados de las reformas integradoras en el mercado mundial no han sido ni beneficiosos para la población ni socialmente estabilizadores. Polonia, la más fiel a los dictados fondomonetaristas, ha visto aumentar la mortalidad infantil, disminuir el poder adquisitivo de la población no especuladora y ha multiplicado por 12 las cifras oficiales de paro entre enero y julio de 1990. En la antigua República Democrática Alemana, la que parecía seguro que se integraba plenamente, el negocio capitalista ha sido mantener salarios orientales e imponer precios occidentales. Las manifestaciones y huelgas han sido de proporciones enormes. En la URSS, los problemas han alcanzado tal gravedad que sus dirigentes más parecen zares a punto de ser destronados que timoneles de la perestroika. Quinto, ¿quiénes serán los gestores del cambio? La cuestión fundamental estriba en saber quiénes van a ser los protagonistas del cambio o, dicho de otro modo, quiénes se enfrentan en este periodo de cambios. El análisis convencional señala como fuerzas presentes
a los organismos económicos internacionales como el Fondo Monetario Internacional o la Comunidad Económica Europea, a los nuevos gobiernos o partidos de los países del Este, a la burocracia reformista de uno u otro signo, Gorbachev y su equipo, Yeltsin, etc., en negociación frente a los elementos apegados a la ortodoxia o al pasado que están prácticamente ya en rendición, por lo que la integración se ve próxima. Un análisis con voluntad de progreso debería advertir que el protagonismo de todos los cambios y la garantía contra los recambios reside en la población de estos países, en su capacidad de lucha y de organización. Es importante advertir que en este proyecto liberador pueden hermanarse las luchas de los pueblos de los países del Este con las de los pueblos del tercer mundo y con las de sectores cada vez más numerosos en los países desarrollados, víctimas de las reconversiones, precarización y demás medidas impuestas por el sistema. Reclamar este análisis no significa creer en la mística de la población ni tampoco caer en ella. Esta es la acusación notoriamente cínica que hacen los críticos de la posibilidad del cambio o los burócratas bien situados, y la hacen para anular precisamente las potencialidades revolucionarias. Por ello, reclamar ese análisis e iniciarlo constituye un intento de contribuir al desarrollo efectivo de organizaciones democráticas y solidarias internacionalmente. Hasta aquí el cuaderno 40 de Cristianisme y Justícia.